Bueno, buenos días. Igual, muchas gracias por esta desvelada. Miren, vamos a conversar un poco sobre el trabajo que presenté y lo que hemos estado haciendo en la parte práctica, fiabilidad y exactitud del balance de agua potable. Bueno, en un sistema de agua potable, que es una red que tiene una característica muy especial. Toda la red prácticamente está bajo tierra, está enterrada. Y por otro lado, también es una tubería que funciona a presión. Entonces, lo que nos interesa en una red como esta es saber cuánta agua se está produciendo y cuánta agua llega a los consumidores, porque hay un problema muy importante debido a la falla de las tuberías, al envejecimiento de los tubos y a esfuerzos que hace que las tuberías se rompan y eso se traduce en fugas. Entonces, los ingenieros que se dedican a las redes de agua potable pues están requieren continuamente saber de qué tamaño es ese valor de las fugas para poder llevar acciones. Entonces, la pregunta es cuánta agua se consume, cuánta agua se produce, cuántos se tienen los errores de medición, cuánto se usa en las pipas, en los usos ilegales y cuánto volumen se va para fugas. Entonces, para eso se ha inventado lo que es el balance hídrico, que es una especie de contabilidad, así como lo hacen los contadores. Es un ejercicio contable en donde, por un lado, pues lo que se busca es la producción, cuantificar en volumen, cuantificar el volumen de consumo y la diferencia es lo que nos daría las pérdidas, así se llama al concepto de pérdidas, que pueden ser fugas, que se le llama reales, o pueden ser aparentes, que son errores de contabilización por usos ilegales o porque no están bien medidos no están bien calibrados los medidores. Hay un estándar ya muy establecido desde hace muchos años por estas instituciones, que es la IWA y la AWWA, American Water Works Association, en donde en este esquema, que ya es muy común utilizarlo, de lo que se trata es de ir cuantificando en cada uno de esos cuadros cuánto volumen corresponde. Esto se hace prácticamente con información estadística. Es decir, se hace de un año hacia atrás, de 3 meses hacia atrás, todo el análisis. El problema que tenemos con estos balances es que hay mucha incertidumbre y desconfianza en cuanto a la alimentación de los datos. Como todo proviene de mediciones estadísticas, muchas veces los sistemas de agua potable, los encargados, los organismos operadores, no tienen cuidado en llevar estas estadísticas o no utilizan suficientes equipos calibrados o incluso ni siquiera hay equipos en algunos puntos de la producción o en los usuarios. Entonces surge el problema de cuál es la confiabilidad de cada balance que se realice. Estos balances son muy importantes, insisto, porque de ahí depende toda la estrategia en cuanto a acciones que son inversiones, o sea, se invierte mucho dinero con base en resultados de este tipo. Y también sirve pues para determinar cuál es la disponibilidad de agua en una ciudad. Entonces, por un lado tenemos la certidumbre de los datos, que eso es parte de la confiabilidad, y eso se refiere a cuál es el origen de los datos estadísticos de los que estoy usando en este balance. Y por otro lado, la exactitud de los datos, que es qué errores tiene cada uno de estos datos en esta estadística. Ahora, hay antecedentes de esta evaluación de confiabilidad. Está muy escuálida todavía, yo diría, esta investigación. Es decir, hay muy poco trabajo. Se utiliza, por ejemplo, en la auditoría del agua que maneja la AWWA, puntajes, solamente puntos en donde, pues, por promedios pesados se le va asignando, bueno, pues, cuánto produce tus pozos o tu captación de una presa o lo que sea, y entonces le asignas un puntaje en función de el origen del dato, que puede ser un dato que proviene de medición, que puede ser un dato que proviene de una evaluación temporal o incluso una suposición. Y con eso se calcula un puntaje que le llaman ellos score, que es un promedio pesado. A mayor puntaje, pues se supone mayor confiabilidad. La otra corriente es por la IWA. La IWA ella dice, bueno,
vamos a diseñar bandas de exactitud, bandas de confianza en función de los datos. Si un dato es con un medidor muy bien calibrado, entonces tendrá una banda de confianza del 0 al 5%. Pero en la medida que me voy alejando, que estoy inventando datos, porque así es, entonces me voy alejando y las bandas de confianza son del 50%. Y todo esto lo define creyendo que hay un nivel de confianza estadístico del 95%. Utilizan para estos datos de entrada la desviación estándar, que está marcada ahí, que es el volumen por la banda de exactitud entre el valor de la abscisa de la curva normal tipificada, que para el 95% corresponde a 1.96, es un valor. Y entonces ahí se ve cómo van ellos trabajando. Hay datos que son medidos, que se les asigna el valor de la banda de confianza, y a través de ellos se calculan las desviaciones estándar. Y hay otros valores derivados, que son los que se calculan a partir de esos valores, que entonces es en sentido inverso y se va definiendo la banda de exactitud que corresponde. Es una teoría como similar a la que platicaban anteriormente en cuanto a la propagación de errores. Y bueno, para ello se utiliza pues los teoremas de las varianzas. Es decir, una varianza, cuando queremos encontrar de una multiplicación de una constante por una variable, pues es la variable al cuadrado por la varianza de la variable. Una suma de una varianza es la varianza de una más la varianza de la otra. Con esos valores se determina. El problema es que nadie define, y no hay estudios así experimentales, ni siquiera semiempíricos, de cuáles serían esos valores de las bandas de confianza. Y entonces a nosotros, bueno, a mí se me ocurrió que podíamos hacer una serie de bandas de confianza en función de todos los datos que ingresan a este balance. Entonces asignarle un puntaje que va del 6 al 10, y en la medida que nos vamos acercando al 10, pues la medición va siendo más confiable. Por ejemplo, ahí hablamos de captaciones que tienen medidor, pero también hay captaciones que no tienen medidor. Entonces, cuando uno está originando datos, es lo que está sucediendo, es decir, le estoy asignando un cierto error. Y bueno, aquí está otra para los consumos, para la evaluación de los consumos, y así definimos una banda de confianza para todos los valores que ingresan al balance, que es en la experiencia que hemos estado teniendo, pues serían de esta forma, ¿no? Ya con estos valores, pues aplicamos lo que nos dice la literatura, nada más que traducido aquí en ecuaciones que se ven muy aparatosas. En realidad son promedios pesados para determinar el puntaje, y para determinar las bandas de confianza volvemos a utilizar las propiedades de las varianzas, los teoremas, y con ello determinamos los errores volumétricos de cada uno de los valores, tanto los que ingresan como los que se derivan. Bueno, todo esto pues ya lo hemos aplicado. Desarrollamos ahí durante la pandemia un software que se llama Hidro para determinar estos balances hídricos, y ya tiene ingresado todo este tipo de valores, y lo hemos aplicado ya a algunas ciudades, entre ellas las que voy a mencionar aquí, que es Irapuato. Toda la ciudad de Irapuato hicimos el balance, y la ciudad de Puebla completamente. Entonces, ahí se ve que ya tenemos un porcentaje de eficiencia o de pérdidas. Dice, por ejemplo, en Irapuato se pierde el 42%, pero ese tiene un error volumétrico de más o menos 1.84, ya está definido, y con un puntaje del 67%. Es decir, todavía los datos no son de buena calidad, entonces habría que mejorar en estos tipos de entradas en la medición. En Puebla tenemos un error, un volumen de fugas que se pierde del 23% con respecto al suministrado, y el error es más o menos 3%, o sea que las fugas podrían andar entre el 23% y el 20%. Eso es lo que nos está diciendo, es decir, ya hay un rango, y el puntaje es mejor en Puebla, tienen más medición, más macromedidores, tienen más control, y entonces el puntaje está del 72%. Sin embargo, hay mucho que hacer. Esto casi no se ve, pero es la hoja de cálculo que saca el balance. Para cada uno de los valores que intervienen en este balance y los resultados, se va determinando un error volumétrico, es decir, cuánto más o menos podría ser ese valor. Y al final también las pérdidas tienen su más menos, ¿no? Este es el de Irapuato, ahí está el puntaje y sus errores, y ahí también está
Le hemos agregado a este software también el costo del agua, que es cuánto nos cuesta producir un metro cúbico de agua dependiendo de la captación. Ayer veíamos que en algunas sesiones decían que cuando o sea, la fuente está más lejos, pues está costando más el agua. Desalar, se habló de desalar el agua, eso es carísimo, 20 a 25 pesos por cada metro cúbico. El costo promedio en el país es de 6.8 pesos por cada metro cúbico, ese es un promedio global. Y bueno, ya para terminar, pues nada más este mensaje, ¿no? No se practican mucho estos balances, desafortunadamente. Es un estándar que ya existe a nivel internacional. Todo el mundo lo maneja en los países que están desarrollados. Sin embargo, si queremos ser como los países de desarrollo, pues tenemos que hacer lo que hacen los países en desarrollo. Entonces, lo que se dice aquí, bueno, pues hay que hacer balances y sobre todo calcular estos errores de exactitud, porque muchas veces nada más se hacen balances de cuánto produces, cuánto facturas y ya con eso, ¿no? Y ese balance le dan esa validez tan igual como alguien que sí está realizando medición y está haciendo toda la estadística. Bien, pues es todo. Muchas gracias.